Hola, bienvenidos a JP Consultoría. Mi nombre es Alexandra Enríquez. El día de hoy quiero comentarte sobre una frase que nos decía Albert Einstein. Nunca consideres al estudio como una obligación, sino como una oportunidad para poder ingresar al maravilloso mundo del saber. Y bien, el día de hoy voy a instruirte sobre la mejor explicación de las técnicas e instrumentos de recolección de datos, la cual, tomen nota, estoy segura que les será de mucha utilidad. No perdamos más tiempo y vamos para allá. Bien, hoy vamos a aprender sobre las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Y para ello necesitamos diferenciar lo que es una técnica de un instrumento de recolección de datos. Una técnica precisa cómo se medirán los datos y un instrumento precisa con qué se medirán los datos, es decir, con qué se va a medir esa unidad de análisis que estás investigando. Ahora, aquí te muestro una relación de diversas técnicas e instrumentos que se suelen utilizar en las tesis. Entonces, si por ejemplo tú deseas evaluar o investigar el comportamiento, ya sea humano o animal, puedes utilizar la técnica de observación haciendo uso del instrumento, como por ejemplo de una lista de cotejo, una guía de observación, entre otros. Si por ejemplo lo que tú deseas es revisar el rendimiento de unos estudiantes de una institución educativa o de una universidad, puedes utilizar la técnica sociométrica haciendo uso de los instrumentos, por ejemplo, de una prueba escrita o mediante test, que usualmente estos instrumentos y esta técnica se suele utilizar en las tesis de letras. ¿Ok? Si, por ejemplo, deseas tú realizar un registro o una evaluación de las calificaciones, ¿no? de unos estudiantes, de unos docentes, de un área en específica, lo que puedes utilizar es la técnica de análisis documental haciendo uso de los diferentes instrumentos, ¿no? Como por ejemplo una matriz de análisis o una lista de verificación. También puedes hacer uso de la técnica de encuesta haciendo uso del instrumento, pues, de un cuestionario. Ya también puedes hacer uso de la técnica de organización y métodos, la cual esta es una técnica que se suele utilizar en las tesis de ingeniería, en las investigaciones de esa área, haciendo uso de instrumentos como por ejemplo el flujograma de procesos, un diagrama de Gantt, para poder evaluar diferentes sistemas, diferentes también procesos que se suelen evaluar en estas áreas. Ahora, también hay que tener consideración de las diferentes implicancias para la selección de los instrumentos. Y en este caso voy a hablar sobre las tesis de letras. En las tesis de letras generalmente, como anteriormente lo he mencionado, se suele utilizar la técnica sociométrica y como instrumento pues las pruebas escritas o los diferentes tests. Bien, entonces para nosotros seleccionar este instrumento específicamente tenemos que considerar tres aspectos. Podemos seleccionar un instrumento, es decir, un test, por ejemplo, que ha sido elaborado por otro autor, ¿no? Puede ser que haya sido elaborado por un autor de nuestro país o tal vez de otro país y que nosotros hayamos observado pues las dimensiones, bueno, la ficha técnica, las dimensiones, los indicadores y que a nosotros nos parezca excelente para nuestra investigación. Entonces podemos optar por el test elaborado por otro autor. Sin embargo, también hay que considerar que si optamos por esta opción, tenemos que considerar que se tiene que incluir ahí lo que es la confiabilidad y la validez de ese instrumento. Es decir, nosotros tenemos que evaluar, ¿no?, el test que estamos eligiendo de, por ejemplo, el autor Pérez 2015, ¿no? Entonces tenemos que evaluar que ahí ya se tenga lo que es la validez y la confiabilidad. Como también nosotros podemos agregar nuestro añadido investigativo en ese caso, también revalidando ese instrumento, ¿no? Si por ejemplo ese instrumento se validó por Pérez en 2015, pues ahora nosotros podemos revalidarlo en el año que nosotros estamos estudiando. Bien, entonces hay que considerar eso. También si por ejemplo optamos por crear un instrumento, también hay que considerar de que eso va a demandar un tiempo y también diferentes procesos y conocimientos estadísticos también en cuanto a todo lo que concierne lo que es la elaboración de un test, lo que es las propiedades psicométricas, ¿no? Hay que tener conocimiento en ello. Por ejemplo, hay tesis, hay investigaciones en las cuales se elaboran, o sea, como tal, toda la investigación trata de la elaboración de un test. Entonces ya es una tesis, digamos, de propiedades psicométricas, ¿no? Que hay algunas universidades que, por ejemplo, aceptan ello para poder graduarse.
Entonces, eso también es un punto que hay que considerar en nuestra universidad, ¿no? ¿Qué tipos también de tesis se pueden presentar o qué tipos de investigaciones para poder graduarnos? Entonces tenemos esta opción. Primero la opción de otro autor, optar un instrumento de otro autor, una tesis creada, la cual nosotros podemos crearla, pero que también hay que considerar que demanda tiempo y conocimientos. Y también podemos optar por lo que es un instrumento adaptado, un test adaptado. Tal vez si, por ejemplo, nosotros encontramos un test que lo vemos que está excelente, que va de acuerdo a nuestra investigación, que nosotros lo podemos utilizar para aplicarlo ya a nuestra población, está excelente. Eso está excelente. Pero si, por ejemplo, este instrumento, este test es de España, hay que tomar en cuenta de que este instrumento, en primer lugar, ha sido elaborado para población española. Entonces, si, por ejemplo, nosotros agarramos ese test y de ahí se lo damos a nuestra población, a nuestra muestra, ellos quizás no van a entender algunos términos porque los ítems van a estar ahí quizás con términos propios de España, entonces posiblemente no lo vayan a entender, entonces hay que considerar ese tema también. Y en este caso pues podríamos optar por sí, un test que ha sido elaborado en otro país, pero tendríamos que adaptarlo, ¿no? Y ello también es todo un proceso de tiempo y de conocimientos para poder adaptar un test y poder recién utilizarlo en nuestra investigación. Y ahora un punto aparte, si deseas conocer cómo elegir adecuadamente lo que es la técnica y el instrumento de recolección de datos para tu tesis, puedes optar por el curso online de JP Consultoría, una tesis con autoridad, donde vas a poder observar diferentes clases y módulos en donde se te enseñarán paso a paso y de la manera más eficiente para poder elegir adecuadamente ya sea la técnica y el instrumento de recolección de datos, así como por supuesto en las diferentes áreas que se requieren para tu tesis. Si quieres más información de ello, puedes comunicarte a nuestro número oficial de JP Consultoría. Bien, ahora vamos a aprender a cómo redactar el apartado de técnicas e instrumentos de recolección de datos. Asimismo, vamos a ver cómo podemos preparar los datos para que puedan analizarse. Y aquí te voy a mostrar una plantilla, una estructura que nos indicaba Hernández Sampieri para este apartado. Bien, entonces aquí te muestro esta plantilla que nos va a poder ayudar a redactar este apartado. Para ello, nosotros vamos a tener que completar los diferentes puntos que aquí están señalados, como por ejemplo el objetivo de tu tesis, la pregunta, poder también describir cuáles son las fuentes, dónde se localizan, a través de qué método vamos a recolectar los datos, etc. Esta plantilla te la voy a colocar en la caja de información de aquí abajo para que puedas descargarla y puedas completarlo. Asimismo, esto te va a ayudar muchísimo para la redacción del apartado de técnicas e instrumentos de recolección de datos. Entonces, conozcamos cómo podemos completar esta plantilla. Acá podemos colocar nuestro objetivo de la tesis. Por ejemplo, determinar la relación entre manejo de conflicto y satisfacción en la relación de pareja en mujeres de la provincia de Huamanga 2022. Y nuestra pregunta de investigación también. ¿Cuál es la relación entre el manejo de conflictos y la satisfacción en la relación de pareja en mujeres de la provincia de Huamanga 2022? Entonces ahí vamos seleccionando y vamos dándonos cuenta también a modo de práctica de que esta es una investigación correlacional. Bien, y acá vemos también las dos variables, ¿no? Manejo de conflictos y la otra variable, satisfacción en la relación de pareja. ¿Ok? Y acá de acuerdo al plan tenemos que colocar, por ejemplo, cuáles son las fuentes, que vendrían a ser las mujeres que están casadas, convivientes y con más de un hijo de la provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho. Entonces acá vamos viendo que también hay puntos de exclusión, ¿no? Para lo que es incluso la selección de la muestra. Entonces ahí lo vamos especificando. ¿Dónde se localizan? En zonas urbanas de la provincia de Huamanga. ¿A través de qué método vamos a recolectar los datos? A través de la técnica sociométrica, en ese caso haciendo uso del test. Recordar que en la técnica sociométrica se pueden hacer uso de test, por ejemplo, ¿no? Como un instrumento. Acá especificamos el nombre del test y también explicamos, vamos redactando aquí lo que es la validación, ¿no? Por quién fue validado en ese caso. Ahora, en esta pregunta que acá que nos dice, ¿de qué forma vamos a preparar los datos para que puedan analizarse? Bueno, pues completamos, ¿no? En este caso puede ser mediante una base de datos haciendo uso del programa estadístico SPSS. Ahora, especificaciones del método. Las variables a medir son
Ya anteriormente las hemos mencionado, ¿no? Las cuales son manejo de conflicto y satisfacción en la relación de pareja. Las definiciones operacionales, entonces ahí vamos colocando la definición operacional de la variable 1 y de la variable 2. La muestra, en este caso, pues por ejemplo, podría ser 800 mujeres, los recursos disponibles, contamos con los recursos disponibles económicos suficientes. El tiempo de recolección de datos se está planteando para que sea en 2 meses. Entonces, rellenando toda esta plantilla, vamos a poder nosotros facilitarnos la vida para poder redactar este apartado. Y ahora de manera práctica te voy a mostrar diferentes tesis en las cuales vas a poder observar exactamente cómo se presenta este apartado. Entonces, comenzamos con una tesis descriptiva simple que viene a ser de Venancio Reyes, estrés académico en estudiantes de una Universidad Nacional de Lima Metropolitana. Nos vamos al apartado de técnicas e instrumentos y vemos, por ejemplo, que acá se especifica al instrumento, ¿no? En este caso se está utilizando el inventario de estrés académico, en lo cual también se indica, ¿no? El autor y en qué año se elaboró. Por ejemplo, ¿no? Fue elaborado por Arturo Barraza Macías en el año 2006 en la Ciudad de México. Su principal objetivo es reconocer las características del estrés que acompañan a los estudiantes en vida académica. Como objetivo, el inventario reconoce entonces ahí se van especificando más detalles de lo que es el instrumento, ¿no? Que se está utilizando para la investigación. Asimismo, también se tienen que especificar la confiabilidad y validez del instrumento, ¿no? Entonces ahí vemos que se está especificando la confiabilidad, la validez y demás detalles también del instrumento. En la página 84, el inventario que se está utilizando en ese caso, ¿no? Entonces siempre se anexa en anexos. Recuerda que también si tú quieres buscar instrumentos o test que se han utilizado anteriormente, tú puedes buscarlo en el apartado de técnicas e instrumentos de recolección de datos en una investigación o directamente en los anexos. Ahora, vamos a conocer una tesis descriptiva correlacional de Toro Zulca, la cual se titula Manejo de conflicto y satisfacción en la relación de pareja en mujeres de la provincia de Huamanga. Aquí vamos a ver en la página 19 el apartado de técnicas e instrumentos de recolección de datos. Si te darás cuenta, en las diferentes universidades se establecen diferentes formatos de presentación de lo que son las tesis o las investigaciones. Entonces, te vas a dar cuenta de que a veces se realiza toda una redacción completa como tal de todo el apartado y a veces también se divide, ¿no? En pequeños subtítulos, como por ejemplo acá se hace un breve resumen de lo que se hizo y se especifican los instrumentos. A veces se utiliza un instrumento, una tesis o a veces dos. Entonces ahí se va especificando y por supuesto siempre citando de acuerdo a la normativa que se está pidiendo en este caso para tu investigación. Entonces acá vemos también la ficha técnica, ¿ok? La ficha técnica, también la otra ficha técnica del siguiente instrumento, donde ahí se especifican brevemente los datos generales del instrumento. También podemos guiarnos de ahí para saber si podemos optar ese instrumento y nos puede servir para nuestra investigación. Ahora vamos a ver por último una tesis cuasi experimental. Nos vamos a ir al apartado 38. Esta tesis es de Roca Tapia, la plataforma Moodle en la competencia digital docente para la educación virtual San Juan de Lurigancho 2021. Entonces nos vamos al apartado que nos interesa, que viene a ser técnicas e instrumentos de recolección de datos. Acá vemos, ¿no?, una diferente presentación a la tesis anterior que vimos, donde especifica, ¿no?, técnica y acá otro apartado, instrumento de recolección de datos. Entonces acá siempre citando, ¿no? Según Ñaupas et al. 2018, la técnica viene a ser un conjunto, entonces ahí se suele dar una breve descripción de lo que consiste una técnica como tal. Y después se especifica la técnica que se está utilizando, ¿no? Se utilizó la técnica de observación, empleando el instrumento de la lista de cotejo con 20 ítems, el cual se aplicó de manera individual. Entonces se va especificando. ¿Ok? También el instrumento, ¿no? Ahí se especifica el autor, también se tiene que especificar lo que es la ficha técnica, la validación del instrumento, y a veces también ya se especifica lo que es, si queremos ser aún más específicos, ¿no? En este apartado, pues se coloca una tabla, ¿no? Y en este caso se hizo lo que es la validez de expertos. Entonces, en esto consiste lo que es el apartado de las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Estoy segura que este material ha sido de mucha utilidad para ti. Hacemos esto con el único objetivo de que puedas realizar la tesis por tu cuenta.
Y en caso necesites ayuda, pues cuentas con JP Consultoría. Escríbenos a cualquiera de nuestras redes y estaremos gustosos de atender.